Bienvenidos al canal LATAM en Estadísticas. Hoy, basándonos en datos oficiales, en vigencia para el año 2026, veremos los 10 países con el mayor salario mínimo mensual de Latinoamérica, expresado en dólares de acuerdo al tipo de cambio del 1 de enero del 2026 para poder comparar. Puesto 10. Honduras, $343. Abrimos este conteo con Honduras. Con un salario mínimo establecido en $343 mensuales, el país da el primer paso en un ranking que refleja las profundas asimetrías regionales. Este monto, vigente desde enero de 2025, representa un esfuerzo por mejorar el ingreso base de los trabajadores en una economía con desafíos estructurales. Sin embargo, es crucial contextualizar. El costo de vida y la capacidad de ahorro con este ingreso en Honduras siguen siendo puntos críticos, enfrentándose a una inflación que erosiona su poder de compra. Puesto 9. Paraguay, $441. Ascendemos al 9º lugar con Paraguay. El salario mínimo aquí se sitúa en $441. Un dato interesante es que este monto entró en vigencia en julio de 2025, mostrando una planificación a mediano plazo. Paraguay es una economía que ha crecido de manera sostenida, pero ese crecimiento no siempre se traduce con equidad en los bolsillos de los trabajadores formales. La brecha con la economía informal y la disparidad entre Asunción y el interior rural son factores clave para entender el verdadero alcance de esta cifra. Puesto 8. Guatemala, $452. En el 8º lugar, encontramos a Guatemala, con un mínimo de $452. Al igual que sus vecinos centroamericanos, Guatemala enfrenta el gran reto de la informalidad laboral, que deja a una gran parte de la población fuera de la protección de un salario mínimo legal. Para quienes sí lo perciben, el desafío es cubrir las necesidades básicas en un país donde los servicios públicos tienen coberturas desiguales y donde el costo de la canasta básica es una presión constante. Puesto 7. Colombia, $464. Llegamos a Colombia con un salario mínimo nominal de $464. Pero aquí la historia tiene un matiz importante. Este monto, de $1.750.905, se complementa con un subsidio de transporte que, al incluirlo, lleva el ingreso total del trabajador formal a un equivalente de $2 millones, o unos $531 aproximadamente. Esta política busca mitigar el impacto del costo del transporte, uno de los ítems que más golpea el presupuesto familiar en las grandes ciudades colombianas. Es un caso de cómo los complementos oficiales alteran la comparación puramente nominal. Puesto 6. Bolivia, $476. El salario mínimo se establece en 3.300 bolivianos, equivalentes a $476. Bolivia ha implementado en los últimos años incrementos sostenidos del salario mínimo por encima de la inflación, en el marco de una política económica centrada en la redistribución. Sin embargo, la sostenibilidad de estos aumentos, la productividad de la economía y la persistente brecha con los sectores informales son debates abiertos sobre el futuro de este modelo. Puesto 5. Ecuador, $482. Cruzamos un umbral con Ecuador. El país, que utiliza el dólar estadounidense como moneda oficial, tiene un salario mínimo de exactamente $482. La dolarización aporta estabilidad y evita la erosión por devaluación, pero también limita la capacidad del gobierno para ajustar políticas monetarias. En este contexto, el salario mínimo es un instrumento crucial. Su poder adquisitivo real depende directamente de la inflación importada y de la productividad interna.
En ciudades como Quito o Guayaquil, este monto define una línea muy ajustada para una vida digna. Puesto 4. México, $532. Entramos en el top 4 con México. El salario mínimo general es de 9,582 pesos con 47 centavos, unos $532. Pero hay una zona de excepción. En la franja fronteriza del norte, el mínimo se eleva significativamente a 13,409 pesos con 80 centavos, ascendiendo a unos $749. Esta política busca frenar la migración de mano de obra hacia Estados Unidos y equiparar parcialmente los salarios a un lado y otro de la frontera. Puesto 3. Chile, $599. El podio se inicia con Chile, donde el salario mínimo asciende a $599, 539,000 pesos chilenos. Esta cifra es coherente con el alto costo de vida del país y su estatus como economía de ingresos altos en la región. Los reajustes suelen seguir fórmulas que consideran inflación y crecimiento económico. No obstante, es en Chile donde la discusión sobre la insuficiencia del salario mínimo es más aguda, especialmente tras las protestas sociales recientes. La comparación con el costo de la vivienda, la salud y la educación privada muestra que, a pesar de liderar en la región, el monto sigue siendo tema de debate sobre desigualdad y calidad de vida. Puesto 2. Uruguay, $627. La medalla de plata es para Uruguay, con $627, 24,572 pesos uruguayos. Uruguay tiene uno de los marcos de negociación colectiva más sólidos de la región, donde los consejos de salarios fijan los ajustes. Y hay un dato crucial. A partir del 1 de julio de 2026, este monto aumentará a $25,383 pesos, alrededor de $650, reforzando su posición. El salario mínimo uruguayo está respaldado por una red de protección social fuerte y un costo de vida que, aunque alto, encuentra cierto contrapeso en servicios públicos de relativa calidad. Representa el modelo de un estado de bienestar que busca garantizar un piso digno. Puesto 1. Costa Rica, $751. Y en el primer lugar, estableciéndose en una categoría propia dentro de Latinoamérica, está Costa Rica con un salario mínimo de $751, 373,092 colones con 30 céntimos. Esta cifra no solo es la más alta, sino que marca una diferencia significativa con el segundo lugar. ¿A qué se debe? Costa Rica combina una economía de servicios y tecnología de relativamente alta productividad, una inflación históricamente controlada y un sistema de revisión salarial a través de comisiones técnicas que suelen conceder ajustes por encima de la inflación. Es un país con un costo de vida elevado, especialmente en vivienda y servicios, pero este salario mínimo provee un colchón significativo mayor que en el resto de la región. Es el caso más claro de cómo aspirar a estándares de remuneración cercanos a economías desarrolladas. Este recorrido del salario mínimo nos deja lecciones contundentes y preguntas inevitables. ¿Vives en uno de estos países? ¿El salario mínimo en tu nación te permite cubrir tus necesidades básicas? ¿Crees que los aumentos deben estar atados solo a la inflación o también a la productividad? El debate sobre el trabajo digno nos concierne a todos. Comparte tu experiencia y opinión en los comentarios. Si este análisis económico te pareció revelador, apóyanos con un like, suscríbete para más contenido de nuestra realidad y comparte este video para ampliar esta conversación esencial. Hasta la próxima.